10 minutos con Jesús Latinoamérica. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy vamos a leer en la primera lectura de la misa del lunes de la 17ª semana del tiempo ordinario, un pasaje del libro del Éxodo, después de que Moisés liberó al pueblo de la esclavitud con la fuerza que Dios le daba, con los prodigios que Dios le hizo a través de él. Están en el desierto y Dios está con el pueblo. Dios no lo abandona en el desierto, sino que lo va guiando, lo va alimentando y va hablando con él. Dios habla con el pueblo a través de Moisés y Dios le da la ley al pueblo, le comunica su voluntad. Y Moisés sube al cerro Sinaí y habla con Dios, y de ese estar cerca de Dios, a Moisés se le iluminaba el rostro. Se iluminaba el rostro literalmente, de tal forma que cuando bajaba la gente se asustaba al verlo brillar, al verlo como resplandeciente, de tal forma que Moisés tenía que cubrirse el rostro cuando bajaba de haber hablado con Dios. Pues era una de esas veces que Moisés bajó del monte. Te voy a leer tal cual el texto. Y regresó trayendo en sus manos las 2 tablas de la alianza que estaban escritas por ambos lados. Las tablas eran obra de Dios, y la escritura grabada sobre ellas era también obra de Dios. Qué bonito que lo enfatiza el texto. Esto que trae Moisés no es una ocurrencia suya, no son las consecuencias, las conclusiones que él ha obtenido de su reflexión, de su sabiduría, sino que es palabra de Dios. Dios habla y Dios quiere que eso quede escrito y que quede muy claro. Y va Moisés y le comunica al pueblo lo que Dios les ha dicho. Pero ¿qué pasa? Cuando baja Moisés del cerro, se encuentra con Josué, que lo había esperado, según recuerdo, un poquito arriba del cerro, pero no tan arriba como estaba Moisés, pero no tan abajo como estaba el pueblo. Se encuentra con Josué, y Josué oyó los gritos del pueblo, y le dijo a Moisés: se oyen gritos de guerra en el campamento. Moisés le respondió: no son gritos de victoria ni alaridos de derrota, lo que oigo son cantos. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enfureció, arrojó las tablas y las hizo añicos al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo echó al fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció en el agua y se la hizo beber a los israelitas. Después le dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que lo hayas arrastrado a cometer un pecado tan grave? Aarón le respondió: no te enfurezcas, señor mío, pues tú ya sabes lo perverso que es este pueblo. Me dijeron: haznos un Dios que nos guíe, pues no sabemos lo que le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos sacó de Egipto. Yo les contesté: los que tengan oro, que se desprendan de él. Ellos se quitaron el oro y me lo dieron, yo lo eché al fuego y salió este becerro. Pues eso es el gran pecado que cometió el pueblo. Continúa la lectura, pero hasta aquí no va a quedar, porque esto nos da para meditar sobre la paciencia, sobre la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo se impacientó. El pueblo, al no ver a Moisés subió al cerro a hablar con Dios y no sabemos qué pasó con él. Él es el que nos hacía cercano a Dios, es el que nos daba como esa seguridad de la cercanía de Dios.
necesitamos tener a Dios cerca, necesitamos ver a Dios, necesitamos podernos dirigir hacia algún lugar, hacia algún objeto donde podamos ver a Dios. Y se hicieron un becerro de oro, que eso fue un pecado muy grande. ¿Por qué? Porque no se podían hacer representaciones de Dios, estaba prohibido. No es que fuera un pecado de idolatría, según leí aquí en un comentario, que ese texto precisamente dice que la imagen de la divinidad, ellos pensaban representar al verdadero Dios, al Dios que los había sacado de Egipto, pero querían representar pues con esa imagen. Ellos quieren una imagen de Dios. Y eso Dios lo había prohibido. ¿Por qué lo había prohibido Dios? Para que no pensáramos que Dios es una fuerza cósmica, que Dios es algo que vemos en la naturaleza, como para resaltar su trascendencia. Es una verdad muy importante porque la religión es antigua, la religión primitiva tiende a ser animista, tiende a ser panteísta, tiende a pensar que Dios es el conjunto de la realidad, que Dios se identifica con las fuerzas cósmicas, con las fuerzas naturales. Y no, Dios es creador. El pueblo tenía que entender que Dios era trascendente, que Dios era creador, que Dios era uno. Y por eso esas prohibiciones y esos castigos tan fuertes. No puede haber idolatría, no puede haber. Y esos hombres quieren a Dios cercano y se hacen ese becerro de oro. Y Moisés se enoja muchísimo y manda a destruir esa imagen de Dios. El pueblo celebraba que tenía esa imagen y bailaba. Y me acordaba yo de aquella otra imagen de David, que va bailando y cantando frente al Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza que también recordaba a Dios, recordaba los beneficios que Dios se había hecho con el pueblo, y era como un signo de la presencia de Dios. Y cuando iba el Arca de la Alianza en procesión ya para entrar en la ciudad, pues el rey David sale y se pone a bailar enfrente del arca y va bailando y cantando y exultando. Está bien bailar, está bien cantar por la presencia de Dios, pero hay que ser pacientes y hay que esperar a que Dios nos muestre su cercanía. Dios quiere estar cercano, Dios quiere darnos muchísimos bienes, pero a veces los seres humanos nos impacientamos. Podemos pensar en Jesús. Pensamos en ti, Señor. Tú eres Dios verdadero. Tú eres hombre verdadero. Y en ti habita, como dice la carta de los Hebreos, la plenitud de la divinidad corporalmente. En ti, Señor, vemos a Dios. El que ve a Jesús, ve a Dios. Y tú, Señor, estás presente también en la Eucaristía. Podemos acercarnos al sagrario y cantarte y bailarte y a platicar contigo y mirarte y dirigirnos a ti, y sabemos que no estamos haciendo una idolatría, no estamos adorando el pan, porque eso ya no es pan, sino que eres tú que estás presente. Tú colmas realmente nuestros deseos, ese deseo que tenía el pueblo de dirigirse a Dios, de estar, que Dios estuviera entre nosotros, de poderlo mirar, de poderle cantar, de poderle dirigir nuestros esfuerzos, nuestros pensamientos. Ese deseo Dios lo colma, pero en su momento y en su lugar. Dios nos anima a ser pacientes y a confiar en Él. Podemos pensar también en Adán y Eva como el fruto prohibido. Pues Dios nos quería dar todos los frutos del paraíso. Y ese fruto prohibido también nos lo iba a dar. Ese fruto de la vida, ese fruto de... Pero después nos lo iba a dar, pero tenemos que confiar en Él, tenemos que ser obedientes como buenos hijos que saben recibir los bienes que su Padre le da, pero en su momento y en su tiempo. Pues hoy le pedimos a Dios que nos ayude a confiar en Él, que nos ayude a ser pacientes, que nos ayude a saber venerar sus palabras, venerar sus mandamientos, que es lo que hoy recordamos en esta lectura, cuando Dios le da a Moisés esos mandamientos, esos lineamientos que manifiestan su soberanía. Tú eres el Creador, tú eres el Señor, nosotros somos tus criaturas,
pero también somos tus hijos. Ayúdanos a ser buenos hijos, ayúdanos a confiar mucho en ti como Jesús, que es el Hijo unigénito y que supo confiar en ti y obedecer, entregándose hasta la muerte. Acudimos a nuestra Madre la Virgen, que también es hija predilecta de Dios y que supo también confiar en su Padre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.